Hola a todos, espero estén muy bien y en esta ocasión les traemos un ochentero iceberg que esperamos que a todos les guste. Así que empecemos. El Día Mundial del Rock se celebra cada año a nivel mundial el 13 de julio en conmemoración al gran concierto de Rock Live de 1985, que se realizó con el fin de recaudar fondos para Somalia y Etiopía. El 13 de julio de 1985 cambió la historia del rock para siempre. La hambruna azotaba a África, se trataba de la crisis humanitaria más fuerte que vivía el continente en toda su historia. Cerca de 1 millón de etíopes habían muerto por desnutrición. Etiopía estaba en medio de una guerra civil, las imágenes de sus ciudadanos muriendo de hambre en televisión conmovían al mundo, por lo que las organizaciones internacionales convocaron al apoyo internacional. Ante esto, fue el músico Bob Geldof y su amigo Midgeure quienes convocaron a los artistas más importantes de la época para unirse a un concierto de rock sin precedentes. El Live Aid nació como una salvación a la crisis que vivía Etiopía. Blade Runner fue una película bastante infravalorada en su tiempo, en el que su ritmo completamente diferente para la época con el tiempo marcaría un antes y un después tanto para el cine como para el género de ciencia ficción. Esta cinta inspiró a muchos desde Matrix hasta El Quinto Elemento. Esta película, al igual que Alien el octavo pasajero, reunió a múltiples artistas de la época tanto visuales como sonoros, donde el tratamiento visual de la cinta es también absolutamente destacable por abrumador. Una potente fotografía que muestra una ciudad oscura, de vida nocturna agitada, con coches voladores y edificios gigantescos. Un trabajo magnífico de Jordan Cronenweth, y el marco perfecto para el desarrollo de la trama, que nos pone en situación casi de inmediato. Blade Runner es la cinta futurista por antonomasia. Una película para revisitar varias veces y encontrar algo nuevo en cada visionado. Un regalo para la vista que, acompañada además de la banda sonora de Vangelis, resulta un clásico imprescindible para dejarse maravillar por la grandeza del cine y abrazar un futuro que casi podemos vislumbrar en el horizonte. Un futuro posible, y que quizá no se aleja tanto de lo que veremos. Que asimismo tiene uno de los diálogos finales considerados como el mejor del cine. Michael Jackson y Madonna, apodados respectivamente por la prensa de espectáculos como el rey del pop y la reina del pop, no solo nacieron en el mismo país, el mismo mes y el mismo año, Estados Unidos, agosto de 1958. También posicionaron decenas de hits musicales en los rankings de popularidad, vendieron millones de discos, alcanzaron una fama planetaria y comenzaron a cimentar su fama mundial en los primeros años de la década de los 80, época en que comenzaron a entablar una incipiente relación de amistad, relación que se vería jalonada por una admiración mutua, pero también por desconfianzas y suspicacias mutuas. Madonna, por su parte, conocida por reinventar continuamente tanto su música e imagen, sindicada como la solista más exitosa de todos los tiempos gracias a ventas de más de 300 millones de discos, y quien remató segunda en el ranking de los mejores artistas del Billboard Hot 100, solo detrás de los Beatles. Acerca de su extraña relación con Michael Jackson, aseguró que en un principio simpatizó con él por el hecho que ambos vivieron un éxito similar y fulminante en los años 80 y 90, aunque enfatizó que nunca llegaron a conectar totalmente. Él era muy tímido. Creo que nunca tuvo una infancia y era dolorosamente íntimo. Pienso que él se sentía eternamente torturado por la gente, y que nunca fue feliz con el aspecto que tenía. Para mí era importante hacerle ver que yo no le juzgaba, explicó la chica material. De esa extraña relación de amistad entre estos dos íconos de la música popular no quedó, lamentablemente, ninguna canción memorable, pero sí varias fotografías que testimonian que, por lo menos, ambos respetaban mutuamente sus respectivos talentos. Era el 23 de abril de 1985, cuando la empresa anunció que descontinuaría la Coca-Cola tradicional, y que lanzaría un nuevo producto. Este hecho es conocido popularmente como el peor error de marketing en la historia, y es que, el riesgo que tomó la compañía consistió en cambiar la fórmula de la bebida más popular del mundo. New Coke era el nombre del nuevo producto, y era primera modificación que, en 99 años, registraba el refresco.
En esos momentos, su rival, Pepsi, gozaba de gran popularidad, y sus ventas incrementaban apoyadas de una campaña de marketing que tenía a Michael Jackson como embajador de la marca. Se dirigían a los jóvenes con el eslogan Choice of a New Generation. El cambio consistía en hacer el sabor más suave y dulce. La respuesta de Coca-Cola buscaba rejuvenecer la marca, y por otro lado, amortiguar los costos de fabricación. Según Constance L. Ice, autor de The Real Thing, Truth and Power Ad de Coca-Cola Company, el cambio de fórmula llevaría a la empresa a ahorrar cerca de 50 millones al año, puesto que se eliminaba la compra de los ingredientes más costosos. Fue hasta el 11 de julio de 1985 cuando regresó la fórmula original de Coca-Cola. 79 días de protestas y reclamos bastaron para que la empresa aceptara su error y pusiera de vuelta el clásico. Aquel día de julio, la historia del regreso de la antigua Coca-Cola fue parte de las principales noticias de los diarios de Estados Unidos. Solo 2 días después del anuncio, la empresa recibió 31,600 llamadas referentes a este tema. Paralelamente, corrieron 2 campañas, una para New Coke, y la otra que estaba enfocada al regreso de la Coca-Cola clásica. Luego, el nuevo sabor del refresco adquirió el nombre Coke segundo y eventualmente desapareció. La era dorada de los videojuegos arcade fue el mayor periodo de popularidad e innovación tecnológica para los videojuegos arcade. Se disputa la duración de la misma, pero sus momentos clave se incluyen el comienzo con la apariencia general de los videojuegos como un mercado de consumo en salas recreativas, consolas domésticas y su evolución en plataformas de computadoras personales, cubriendo el auge de los sistemas de hardware y el origen de los sistemas basados en cartuchos de juegos múltiples en 1971, los estrenos de Pong en 1972 y Space Invaders en 1978, y la introducción de la tecnología de visualización de vectores en 1979. La era dorada siguió hasta 1983, con la crisis de los videojuegos del mismo año. La era dorada incluye las videoconsolas de primera y segunda generación. Pese a la decadencia de los arcades en Occidente, en Japón continúan teniendo mucho auge. El barrio de Akihabara, por ejemplo, se ha convertido en una suerte de cuna de los arcades. Allí se encuentran salones recreativos de varias plantas con juegos clásicos y otros que jamás salieron del país. Es habitual que un grupo de amigos vayan a un salón recreativo a pasar la tarde. El éxito de los slasher films y su creciente rentabilidad dio lugar a un aumento de la producción de este tipo de cine en la década de los 80. El éxito de Halloween daría lugar a nuevas películas como Friday the 13th o Prom Night, siendo el film de Carpenter la confirmación de este tipo de cine como producto rentable. El asesino de la caja de herramientas, Dennis Donnelly, 1978, sería otra de las prontas aportaciones al subgénero. Repleta de violencia, desnudos y escenas de sexo, la película es claramente un film exploitation. Cine de bajo presupuesto que empleaba el sexo y la violencia como reclamo para atraer a los espectadores a las salas, fórmula que siempre resultaba, y sigue resultando, tremendamente rentable. Robocop, referente indiscutible del cine de ciencia ficción y una de las obras cumbre del realizador holandés Paul Verhoeven, es buena muestra de ello. Pese a acabar de cumplir la treintena, las aventuras del agente Alex Murphy y su compañera Lewis siguen tan frescas como el primer día, manteniendo imperecedero ese genio narrativo, su tratamiento de violencia y esa sátira sociopolítica que la convirtieron en una película irrepetible. La dura crítica sociopolítica que transpira entre sus fotogramas desde el inicio del largometraje, con un informativo hablando del creciente índice de criminalidad en la ciudad de Detroit. El subtexto político de la cinta se apuntala sobre una feroz crítica a la situación que estaba experimentando Norteamérica bajo el mandato de la administración Reagan. Algo que logra tirando de un humor de lo más negro, de no pocas alegorías al neofascismo, con el mismísimo Robocop como adalid del movimiento, y de elementos en el statu quo del filme como la huelga de policías. El intérprete de Bohemian Rhapsody no escatimaba en gastos. Exclusivos clubes nocturnos, hoteles completamente a disposición de sus invitados, y hasta la renta de un avión personal, el cual enviaba para recoger a sus amigos, fueron una constante en su vida.
Entre los asistentes a dichas celebraciones se encontraba lo más selecto del rock de aquellos tiempos. Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, Rod Stewart, etc. Todos ellos caracterizados por una clara tendencia al exceso y una probada afición a todo lo que mareara. En el 2000, el músico inglés Elton John relató en una entrevista que las fiestas de Freddie Mercury se caracterizaban por ser tremendas bacanales de las cuales salía muy agotado. Si bien nunca explicó la razón, el intérprete de Rocketman aseguró que el vocalista de Queen contrataba sexoservidores y sexoservidoras, discretos y de mente muy abierta, para practicar sexo oral a los invitados en los baños o en las mesas. De esta forma, mientras los asistentes bebían champaña y charlaban con alguna celebridad, por debajo un hombre, mujer o transexual, deleitaba a los invitados con sus habilidades bucales. Eso sin mencionar a los camareros desnudos, que ofrecían bebidas mientras en un rincón algunas mujeres, también desnudas, luchaban en piscinas llenas de hígado picado. Genial, ¿no? ¿Quién dijo que Rocky IV, de 1985, es una simple película de boxeo? Rocky IV es muchísimo pero muchísimo más profunda que lo que parece a primera vista. Es un debate ideológico representado por los puños de dos hombres, dos marionetas de sus respectivas naciones. Es USA vs. URSS. Es capitalismo vs. comunismo. Es cheeseburger vs. ensalada rusa. Ok, quizás estamos exagerando un poco. Pero de algo no cabe duda. Es una de nuestras películas favoritas, y uno de los grandes exponentes de por qué los 80 fueron lo mejor de la vida. La muerte de Apollo Creed, el montaje de Rocky entrenando en la nieve, el increíble soundtrack, no existe nada mejor para escuchar si vas al gimnasio, el robot que le regala al hijo y, muy especialmente, esta escena. Eric Stoltz gozó de una etapa dorada durante los años 80 en su carrera como actor, llegando a estar nominado al Globo de Oro por su magnífica interpretación en Máscara. Lo cierto que es que su proyección parecía no tener límites, ya que Eric venía de compartir pantalla con Sean Penn en aquel excitante curso haciendo de Stoner Woody en dicha película. A día de hoy, el actor no tiene ningún nuevo papel entre manos y lleva más de 2 años sin aparecer en la gran pantalla. Parece que poco a poco se ha ido alejando de la industria del cine y ha dejado de lado su carrera como actor. Una de las grandes oportunidades que se le presentaron a Eric Stoltz fue la de ser Marty McFly en la trilogía de Regreso al Futuro. De hecho, esto no se quedó en algo que podría haber sido, sino que llegó a ser una realidad. Eric llegó a rodar muchas escenas de la película, llegando incluso a esa mítica escena en la que Marty se encuentra con su padre por primera vez. Pero hubo algo que no terminó de convencer a Robert Zemeckis, el director de la película, y pidió a Universal Studios parar las grabaciones. Tras acceder a la petición, buscaron a un nuevo Marty McFly y encontraron al mejor para el papel, Michael J. Fox. Tras aceptar el papel, Michael J. Fox tuvo que compaginar el rodaje de la serie Family Ties, que grababa por las mañanas, y la película Regreso al Futuro, a la que acudía a los rodajes por la noche. Es el nombre con el que se conoce al gol anotado con dicha parte del cuerpo por el futbolista argentino Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, disputado el 22 de junio, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El otro fue el llamado gol del siglo, también marcado por Maradona. El propio Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, y a partir de allí la prensa mundial lo bautizó. Lanzada en 1984, la primera entrega de Terminator, del en ese entonces futuro director de Alien, James Cameron, fue un filme de horror y ciencia ficción, violento y descarnado, que resultó un tremendo éxito de taquilla y catapultó a Arnold Schwarzenegger al estrellato gracias a su participación como una máquina asesina. Pero Arnold no había sido la primera opción para James Cameron. Curiosamente, el encargo se había ofrecido antes a la estrella de ese momento, Mel Gibson, quien rechazó el papel porque no estaba convencido.
Lo que Gibson pensó en ese momento fue que otro papel más en el que solo tendría un pequeño puñado de líneas, y esta vez como villano, habría arruinado sus posibilidades de hacer una transición para poder interpretar otros géneros como comedias de acción, comedias románticas y hasta dramas. Pero Schwarzenegger demostró que Gibson estaba equivocado, pues el enorme y duro Arnold pasó de Terminator a interpretar una amplia gama de papeles, incluso como un marido apacible o como maestro de escuela. El videojuego basado en la película de Steven Spielberg El extraterrestre, es considerado uno de los peores en la historia, y probablemente culpable de iniciar el desplome de la empresa Atari. Howard Scott Warsaw, el hábil programador que lo diseñó, explica cómo fue producido a las carreras, en cuestión de semanas, y cómo se siente ahora, desde su hogar en California, por lo que ocurrió. A pesar de lo apresurado de su desarrollo, Atari pronosticó unas ventas muy buenas, basándose en la popularidad de la película y en el crecimiento que la industria estaba experimentando en 1982. Para cuando el juego se completó quedaba tan poco tiempo que Atari prescindió de realizar pruebas de acogida. Emmanuel Gerard, alto cargo de Warner de la época, sugirió más tarde que la compañía se dejó llevar por un falso sentido de seguridad alimentado por el éxito de previos lanzamientos, especialmente de su versión casera de Pac-Man, que se vendió extremadamente bien a pesar de las pobres críticas recibidas. En septiembre de 1983, el Alamogordo Daily News de Alamogordo, Nuevo México informó en una serie de artículos que entre 10 y 20 camiones cargados de cartuchos de Atari del almacén del Paso fueron enterrados en el vertedero de la ciudad. Este vertedero fue el escogido porque no se permitía rebuscar en él y la basura era triturada y enterrada por la noche. Representantes de Atari dieron diferentes informes sobre lo que se estaba enterrando, pero se especuló que la mayor parte eran copias no vendidas de ET, trituradas y enterradas bajo cemento. La historia de los cartuchos enterrados fue vista erróneamente como una leyenda urbana, con escépticos, incluyendo el propio Warsaw, de lo que contaban los representantes de Atari. La premisa básica de Contra es similar a la historia de la mayoría de las películas de acción de los años 80. De hecho, pudiese decirse que se trata del argumento sobreexplotado en el que aparecen los malos que quieren dominar el mundo, a partir de lo que surgen los buenos que, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logran salvar el día. Se dice que este juego está inspirado en las más populares películas de acción de los años 80. De hecho, existen muchas similitudes entre sus personajes y dos conocidos héroes de acción, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Para esa época, no era poco frecuente que los videojuegos estuviesen inspirados en películas, ya que ambas industrias se nutrían recíprocamente. De esta manera, la creencia popular reza que en contra se explota el popular estereotipo de sujeto rudo a prueba de balas, que está dispuesto a darlo todo para vencer a los malos. Sangre que sale del elevador, dos gemelas en un pasillo y un temible Jack Nicholson, fueron los elementos que crearon, considerada por mucho la mejor película de terror, en el que el prolífico director Stanley Kubrick le dio un giro radical al cine de terror, donde el montaje y el lenguaje cinematográfico le dan un toque único. Esta película no siempre fue color rosa, ya que su rodaje fue sumamente caótico y desesperante, especialmente para los actores, donde Kubrick era extremadamente estricto y donde Shelley Duvall fue la más grande víctima, donde incluso se le caía el pelo por montones del estrés que tenía. Justo esto fue uno de los sacrificios que se hizo para hacer esta película, que aunque no muchos creen, tuvo una recepción bastante regular para la época, pero poco a poco se volvió en un completo clásico. La película asimismo con el tiempo se fueron creando teorías gracias a la potente simbología que le encantaba manejar a Kubrick, como por ejemplo que el personaje de Jack Nicholson fue quien violó a su hijo Danny Torrance. Larfa y Larda representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado, estaba el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y la economía privada. Por el otro, el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controla todos los servicios y medios de producción. Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona. Los policías de ambos bandos se encargaban de vigilar la frontera y evitar cualquier contacto entre los habitantes la parte oriental, RDA, y occidental, RFA.
La vida era muy diferente a un lado y otro del muro. En el Berlín occidental había centros comerciales, la gente podía viajar a otros países, no al bando oriental, escuchar música y leer libros de autores extranjeros. En cambio, en el Berlín oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera, que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran al otro lado. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de Larda intentaron saltar el muro para escapar al sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unas 140 personas murieron por culpa de los disparos de la policía del este al intentar huir. Pac-Man es uno de los videojuegos más icónicos, exitosos y populares del siglo XX. Durante décadas, todo tipo de jugadores han disfrutado de devorar puntitos, los Pac-Dots, con una pelota amarilla con boca, Pac-Man, mientras escapaban de sus enemigos, los fantasmas. El primer nombre del juego fue Puckman. En japonés, Paku significa masticar. Sin embargo, cuando se lanzó el juego en Estados Unidos, se cambió el nombre para evitar que la gente cambiara la P por la F para convertirlo en una palabrota en inglés. Diana de Gales, también conocida como Lady Di, madre de los príncipes William y Harry, definitivamente vivió una vida inusual. Además de haberse ganado el corazón de toda Inglaterra y parte del mundo, tenía una personalidad llena de secretos, así como aspiraciones que la alejaban de la vida aristocrática. Tras ver Rambo anoche, ya sé lo que haré la próxima vez. Lo dijo Ronald Reagan el 30 de junio de 1985, tras anunciar la liberación de 39 rehenes estadounidenses en Beirut. Lo que Reagan amenazaba con hacer la próxima vez era liquidar a los secuestradores, que habían huido de Beirut sin dejar rastro. La segunda parte de la saga de Rambo, dirigida por George P. Cosmatos, se había estrenado un mes antes, convirtiéndose en un fenómeno de masas multimillonario. Pero la facilidad de Reagan para incluir guiños pop en sus discursos no nos debe confundir. No era Rambo el que había influido a Reagan, sino al revés. Fue un conflicto bélico que enfrentó a la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, durante 1982. El conflicto se inició el 2 de abril de ese año, cuando tropas argentinas desembarcaron en las islas, tomando por sorpresa a la guarnición de Port Stanley. Las tropas argentinas desalojaron a las autoridades británicas y establecieron una gobernación militar. Si bien la invasión fue un intento de la última dictadura militar argentina para perpetuarse en el poder, se basó en el deseo de gran parte del pueblo argentino de recuperar unas islas usurpadas por Gran Bretaña en 1833. La respuesta del gobierno británico, encabezado por la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, fue condenar la invasión y enviar una poderosa flota para recuperar las islas. A pesar de que varios países, entre ellos Perú y los Estados Unidos, realizaron intensas gestiones para evitar la guerra, el 1 de mayo los británicos iniciaron el bombardeo de las posiciones argentinas en las islas. Al día siguiente, el crucero Ara General Belgrano fue hundido por un submarino británico, provocando la muerte de 323 marinos argentinos. A partir de entonces se inició una guerra que duró un mes y medio, durante la cual los británicos desembarcaron en la bahía de San Carlos y desde allí avanzaron hacia la capital de Malvinas, Puerto Argentino. La guerra finalizó el 14 de junio, tras la rendición de Puerto Argentino y la firma de una tregua entre ambas partes. La cumbre de Reykjavik fue una cumbre entre el presidente de Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, que se celebró en la Casa de Ofi en Reykjavik, la capital de Islandia, el 11 y 12 de octubre de 1986. Pie de foto, el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, y el de Estados Unidos, Ronald Reagan, firman el Tratado INF el 8 de diciembre de 1987 en Washington. Estados Unidos se retiró formalmente este viernes de un crucial pacto nuclear con Rusia, lo que aumenta el temor de que se desate una nueva carrera armamentista. En una ingeniosa escena de la tercera temporada de La Casa de Papel, el profesor, con la máscara de Dalí, irrumpe en la señal audiovisual de Callao City Leaks para lanzar un mensaje a los madrileños. Su última fechoría, en el Banco de España, es mucho más que un atraco.
Es un pulso al sistema. Pues algo así sucedió en el incidente Maxeadrone, el hackeo televisivo más inquietante de la historia. Para empezar, merece la pena apuntar que esa secuencia de la serie de Netflix nos remite directamente a un imaginario compartido que hace unos años recuperó Mr. Robot, con su figura del Monopoly, que a la vez nos recuerda a Anonymous, y a la vez al Guy Fawkes de V de Vendetta. La cultura pop posee una iconografía muy destacada en torno a los piratas y hackers, criminales brutales que ridiculizan a las instituciones, y este conjunto de imágenes está inspirado, por supuesto, en la realidad. En casos como el que mencionábamos más arriba. En los años 80, cuando ocurrió, las intrusiones en las señales catódicas eran más habituales de lo que puedes pensar, pero en esta se combinaron dos oportunos ingredientes: la crítica a los medios de comunicación y una referencia televisiva hoy olvidada dieron lugar al hackeo más terrorífico del que hay constancia. Pero, ¿qué sucedió exactamente? Trasladémonos a Chicago, en el 22 de noviembre de 1987. La cadena WGN Televisión emitía a eso de las 9 horas uno de sus noticiarios matinales, y durante el segmento de deportes, la pantalla se fue a negro durante 15 segundos. Al regresar, lo hizo con una figura misteriosa. Una persona vestida de traje y corbata, con una máscara de Maxeadrone, personaje televisivo de la época, y unas gafas de sol. De fondo, una lámina de metal corrugado. La imagen, que parecía pregrabada en una cita, oscilaba de forma inquietante, con un zumbido y un ruido como de estática. Este inserto duró 28 segundos, hasta que los ingenieros del canal cambiaron la frecuencia de su estudio. Pero esa fue solo la primera parte del hackeo. La más apacible. A las 23:15 horas del mismo día, durante la emisión de la serie Horror of Fam Rock, en la WTTT, volvió Maxeadrone a los monitores, en esta ocasión durante 90 segundos, en los que tuvo tiempo para colar varias referencias televisivas, entre ellas comentarios satíricos hacia el periodista Chuck Swirsky y el programa World's Greatest Newspaper, ambos de la WGN. También mencionó la campaña de Pepsi Catch the Wave, y tarareó la canción de la ficción Clutch Cargo. Pero esta vez no estaba solo. Al final del vídeo, otra persona disfrazada aparece para azotarle el trasero con un matamoscas. Su influencia en el imaginario popular, si se están preguntando qué acaba de pasar, yo también. Las palabras que el presentador de la WGN Televisión pronunció cuando los ingenieros recuperaron la señal tras el ataque matinal capturan con acierto el que todavía es el sentir popular sobre aquel incidente. En torno a 1987, los hackeos televisivos eran habituales en Estados Unidos, y de hecho, el personaje que los piratas eligieron como alter ego no es casual. Maxeadrone es una creación de inteligencia artificial de 1984, a imagen y semejanza de los presentadores carismáticos, pero algo fríos, de los noticiarios, que esconde cierta crítica a la superficialidad de los medios de comunicación del momento. Gracias a todos por ver este video, espero les guste y no olviden activar la campanita para estar pendientes de la segunda parte de este Retro Iceberg.